antes. Y ahora, en la entrevista en vivo, muchas gracias Margarita, diputada nacional, nuevamente acá en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, ya anticipamos el tema, en las últimas horas, reunión de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el juicio político al vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou. ¿Resultado? Un escándalo, por supuesto. El resultado terminó siendo, una vez más, el uso y abuso de la mayoría parlamentaria para liquidar toda posibilidad de abrir una investigación al vicepresidente, ¿no? Yo quisiera hacer alguna aclaración sobre qué implica un juicio político y de qué se trata, porque en realidad todos los rechazos tenían que ver los argumentos del oficialismo, de la presidenta de la comisión, que es quien prepara un informe preliminar de rechazo de los pedidos de juicio político, y eso es votado por la mayoría de 17 miembros contra 14 que reclamamos la apertura del sumario, del proceso informativo, digamos. Ellos utilizan como argumento que no debe el Poder Legislativo meterse en una causa judicial que está en marcha y pendiente. La Constitución establece en el artículo 53 lo que se llaman las causales para habilitar el juicio político. Un juicio político que está destinado a la destitución del funcionario, porque en realidad lo que tienen los funcionarios es una cantidad de garantías de permanencia en el cargo, garantías de defensa y demás, pero son garantías que existen en tanto existe el buen desempeño, porque la Constitución establece que el juicio político se abre por comisión de delito o por mal desempeño en el ejercicio de las funciones. La comisión de delitos para nosotros y para el juez está configurada, pero es cierto que todavía el fallo no está firme, por lo tanto, esa no sería o podría no ser considerada una causal. En cambio, la causal del mal desempeño se refiere exclusivamente a las inconductas o a las irregularidades de conductas funcionales, administrativas, políticas en el ejercicio de la función como ministro de Economía o como vicepresidente, que es lo que nosotros estamos evaluando, y por lo tanto, el juez es el que investiga y en tal caso tendrá que decir si es culpable o inocente, si hay que aplicarle una condena y si va preso. Pero lo que el Congreso hace, habilitado por la Constitución, es decir si este hombre puede seguir estando en funciones, porque lo que se busca es garantizar un buen gobierno. Las garantías existen en la medida de que hay buen desempeño. Si falta idoneidad para el ejercicio del cargo, no se puede condenar a un gobierno y a un país a tener una persona que no está en condiciones políticas, funcionales, de idoneidad en realidad. Y para eso se habilita el juicio político. Entonces, y no hay antecedentes incluso porque es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente es la primera vez procesado. Y ahí es donde me parece que también tenemos que hacer hincapié. La verdad, y yo se los decía hoy en la comisión, todos ustedes pueden no darle importancia a que tenemos un vicepresidente procesado por corrupción. Ahora, si ustedes siguen estirando esto y no se hacen cargo de sacarse a este hombre de encima, dentro de unos días podemos tener un vicepresidente preso por corrupción. En la causa judicial hay tanta cantidad de elementos, el fallo que ha dictado el juez Lijo es un fallo muy, pero muy contundente de eso que Boudou le llama las casualidades que le han pasado en su vida, como es, por ejemplo, que el titular de la empresa que ha sido beneficiada con tantos negocios por el Estado, no es solamente Chicone, es una cantidad de negocios por millones y millones de pesos, esa persona beneficiada con eso vivía en la casa de Boudou. Está probado en el expediente que Van den Broele no solo pagaba las expensas, el cable, sino que pedía comida por delivery, pedía el delivery de comida en ese departamento, por lo tanto está totalmente asegurado que vivía en ese lugar. Esto Boudou le llama una casualidad en su vida, como tantas otras de las que ocurren, que su hermano viajaba con pasajes pagados por esta misma empresa, que su teléfono estuvo primero a nombre del otro y después de él. Bueno, todo eso está en la causa, el cruce de llamadas, la falsificación de firmas para contratos. Ese es un dato muy importante, porque él, para decir que en realidad él no le alquiló a Van den Broele, le dice, no, yo le alquilé a Caroso Donatielo, y acompaña un contrato de alquiler en el que se termina comprobando que la firma es falsificada. Entonces lo que nosotros decimos es, el juez va a investigar si acá hubo delitos. Ahora, una conducta tan desaprensiva, tan negligente, en el mejor de los casos, en lo político, en lo administrativo, en lo funcional, tiene
tiene que sancionarla el Congreso, porque lo que nosotros no podemos permitir es seguir teniendo un vicepresidente con este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Y ustedes esperaban este accionar del oficialismo? Sí, lo esperábamos, por supuesto. Además, la presidenta de la comisión ya había adelantado que ella iba a ir con un informe preliminar. El reglamento le autoriza a hacerlo, que la presidenta haga una valoración previa y llegue con ese informe. Lo que, por supuesto, para nosotros es inaceptable, que con la cantidad de elementos que hay se nieguen por lo menos a habilitar un proceso, porque ni siquiera lo que nosotros estábamos reclamando era que se lo enjuiciara o se lo condenara en ese momento. Al contrario, era simplemente abrir un proceso informativo, instructorio, que a veces hasta puede llevar meses o años, a donde tiene que venir el hombre, se piden la cantidad de documentos. El tema es demasiado grave, porque además hay que entender una cosa. No es neutro para un país como el nuestro tener a sus funcionarios de más alto nivel desfilando por los tribunales acusados de corrupción. Esas son cosas que se pagan después en pérdida de credibilidad, de confiabilidad, de previsibilidad, en pérdida de inversiones y de puestos de trabajo. Por lo tanto, la corrupción, así como la terminan pagando los más pobres que viajan en el Sarmiento, cuando la plata en vez de ir a que la gente viaje bien, la destinan a los negocios que ellos hacen, también en estos temas el problema de la corrupción lo terminan pagando los sectores más pobres, que son los que no pueden beneficiarse con inversiones que generen puestos de trabajo, ¿no? ¿Y qué cree que debe hacer la presidenta y qué cree que hará? Sí, buena pregunta. Yo el mismo viernes pasado, cuando salió la resolución del procesamiento, la leí en el momento y sinceramente es una resolución que impacta por la contundencia que tiene, 333 páginas con una cantidad de elementos. La verdad, con todo esto arriba de la mesa, y este hombre estaba nada menos que en el exterior representando a la Argentina, lo que dije es, primero que nada, lo tiene que hacer venir ya. Debería estar conminándolo a que vuelva inmediatamente a la Argentina, y yo creo que ella es la que le tiene que pedir el apartamiento del cargo. Ayer en la sesión del Senado, los senadores le pidieron que pida licencia. Ahora fíjense hoy, estos lo defienden, el oficialismo lo defiende. ¿Para qué lo defienden si ya no puede ejercer su cargo? La presidenta ya no le deja la transferencia al mando. Hoy se enfermó, pidió una licencia sin transferencia. Al Senado no puede ir a dirigir una sesión más. Claro. Han tratado de evitar que en la sesión de ayer llegara a tiempo. Entonces, ¿lo defienden para qué cosa? Para que sea una figurita decorativa, en realidad, ¿no? Creo que estamos en una situación complicada. Lo alentador que es que la justicia avanza. Ahora, la justicia avanza no solo en la causa Chicón, sino que no hay que olvidarse que Vudú tiene una causa por enriquecimiento ilícito, una causa por falsificar documentos de un auto para no pagarle a su exmujer la mitad del auto. La calaña de persona de la que estamos hablando. En los 90. Otra causa por compra de autos con sobreprecios en el Ministerio de Economía. Sin licitar. Sin licitar. Otra causa por el uso de aviones y helicópteros para la campaña personal. La verdad es un hombre que está hasta las manos. Y en la misma causa Chicón, hay que tener en cuenta eso, por eso yo decía, no solo tenemos un vicepresidente procesado, sino que puede estar preso. Yo creo que el juez, cuando tomó la decisión y firmó esto tan duro, tan fuerte, era plenamente consciente de la gravedad y el impacto institucional que esto tenía, y si lo firmó es porque tiene una seguridad de lo que está diciendo total, Ahora, el juez no quiso ir más allá, pese a que si uno lee la descripción que hace de la maniobra y de todas las personas involucradas que quedaron procesadas, no cabe duda que eso da para configurar el delito de asociación ilícita, que es cuando se reúnen varias personas con la intención de delinquir. Pero ¿qué pasaba? Si incorporaba la asociación ilícita, tenía que mandarlo a detener, en realidad. Entonces creo que el juez fue muy allá porque estaba muy seguro de lo que hacía, pero también se puso su límite y no incluyó ese delito para no tener que detenerlo. Pero en cualquier momento lo van a mandar a detener. Entonces yo digo, ¿qué necesidad de hacernos pagar el costo? Y pagar ellos, el gobierno, insisto, porque le hace mal al gobierno, a la presidenta y al país, tener un vicepresidente procesado o tal vez detenido, ¿no? Diputados, están participando los televidentes, están llamando y mucho. Elena de Palomar dice que las críticas también deberían ser para los gobiernos anteriores como los que pasaron a Argentina, los radicales.
Y Marta de Hurlingham. Quiero hacer una aclaración. Nosotros nunca le escapamos a ningún tipo de responsabilidad, pero a mí me llama mucho la atención cuando se quiere defender a un funcionario corrupto diciendo hubo antes que otros que lo fueron. O lo mismo hay algunos argumentos en la comisión que decían, no, pero Macri también está procesado y Sí, Macri comparar el hizo juicio esto. con Macri, sí. Entonces yo en un momento le dije al diputado Cabandier que estaba hablando de eso, y yo le digo, pero entonces claro, como robaron en los 90, ahora podemos robar un poco más. Yo digo, ¿qué cabeza cabe que porque alguna vez hubo un corrupto o alguna vez alguien hizo algo malo, eso habilita a los que vienen a seguir robando? Yo digo, si en algún momento los argentinos, como ciudadanos, como ciudadanas, no nos plantamos definitivamente frente a la corrupción, pues la corrupción se lleva vidas. Yo creo que el gran pacto que la Argentina tiene que hacer hacia adelante, pero de la sociedad, no de la política, es un pacto contra la corrupción, porque esto nos está llevando la vida, nos está llevando el país en realidad. Entonces la gente que llama y dice, pero antes también hubo. Pero entonces, ¿qué quiere decir que antes hubo? Que entonces como algunos robaron antes, pueden robar otros ahora. Es inconcebible esto. Empecemos a pensar con un criterio ético, pero insisto, como ciudadanos, no como políticos. Los políticos somos el resultado de lo que la gente acompaña y de los valores que la gente tiene. Bueno, otro televidente, Marta de Hurlingham, quiere saber qué leyes se le van a aplicar a Vudú en el juicio político, ya que estuvo hoy en la reunión, dice, y si se lo van a procesar, bueno, está procesado. Claro, ya está procesado por 2 delitos, que son negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, coima. Está procesado por corrupción. El juez, además, en su resolución de procesamiento, describe lo que es la corrupción, que dice que es cuando hay un aprovechamiento de la condición de funcionario público para obtener beneficios personales, para enriquecerse, para poner su interés personal por sobre el interés público, que es lo que el funcionario tenía que proteger. El juez dice todo esto en esa resolución, por eso digo, es una resolución muy fuerte y me parece que la contundencia que eso tiene habla por sí sola. ¿Y hasta ¿no? qué momento cree que la presidenta le puede llegar a sostener al vicepresidente Vudú, teniendo en cuenta también ya las presiones de otros dirigentes políticos, a quienes ya es una mochila bastante pesada, Vudú, ¿no? Eso me llevaría naturalmente a otro tipo de análisis, que es por qué razón la presidenta lo protege o por qué razón todos lo protegen. Y esto es sin ninguna duda la pregunta más compleja. Yo creo que Vudú es la pieza de un dominó que en cuanto se caiga puede hacer caer muchas otras y que eso va hasta los más altos niveles. Cuando esto se empezó a armar, este plan, en el año 2010, esto no escapaba al control de Néstor Kirchner y obviamente tampoco al de Cristina Kirchner. Esto fue un negocio orquestado desde lo más alto del gobierno. Pues Néstor Kirchner falleció y yo no sé si el negocio se lo quedó Vudú solo, pero lo cierto es que lo protegen porque hay demasiados involucrados en esto, ¿no? Diputada, la invitamos a quedarse. Hay más para hablar de Vudú, de los fondos buitre, provincia de Buenos Aires y también del partido de Morón, un lugar donde en este momento seguramente y del Frente Amplio UNE, y del Frente Amplio UNE, claro, con vistas al 2015. Hacemos una pequeña tanda y enseguida volvemos con la diputada Margarita Stolbizer.